Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, familia. Buenas noches, iglesia. Donde quiera que te encuentres, que llegue nuestro saludo, pero también nuestro amor extendido a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, como siempre lo hacemos, dice que así será mi palabra que he enviado, dice, aleluya, gloria a Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios te ha dado una palabra, mi hermano, mi hermana. Confía que en esa palabra está tu provisión. En esa palabra está tu sanidad. En esa palabra está la bendición, la liberación, el milagro que estás necesitando. En esa palabra está, porque no volverá al Señor vacía. En esta noche Dios va a hablar y va a enviar palabra. Que tu corazón sea como una tierra fértil, una tierra trabajada para recibir esa palabra. Y sé que va a germinar y va a llevar fruto a 100 por 1 en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche, mis hermanos, nos acordamos que el jueves pasado habíamos estado hablando de... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. El corazón que dice la palabra que con el corazón se cree para justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y mis hermanos, vimos cómo era el tema, la visión que el apóstol Pablo nos da acerca de la iglesia verdadera. Decía que en estos tiempos que vamos entrando ya en el final de la historia, tú sabes que le queda poco tiempo a este planeta, a esta civilización. Y yo te digo una cosa, ¿para qué vamos a gastar nuestras energías en cosas que nos sacian? En cosas temporales, cosas pasajeras. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos comer la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos estar en la presencia del Señor, aquietar nuestros espíritus y escuchar la voz, esa voz que va hacer que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca. Esa fe que nos lleve a creer en aquello que no hemos visto aún, pero que el Señor nos, como dice en su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En esta noche la propuesta es cree, cree, cree. Cree, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Verás lo que Dios puede hacer. Y hay una persona que está luchando con un imposible. Pero el Señor te dice simplemente deja de luchar y cree. Confía en mí, dice el Señor. Deja que mi palabra, recibe esa palabra en tu corazón y deja que esa palabra obre en ti. Porque esa palabra va a producir el milagro que estás necesitando. Ya sea de sanidad, ya sea de sustento. Aún si no te alcanza para pagar el alquiler, la renta, el Señor te dice, confía. Yo estoy contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y en esta noche veíamos la imagen de la iglesia verdadera y veíamos la tarea de la iglesia verdadera de enseñar lo que es
la buena doctrina, la buena enseñanza. Y la buena enseñanza es aquella que no se desvía a fábulas y genealogías interminables, sino que decía Pablo que el propósito del mandamiento, de este mandamiento, es el amor nacido de un corazón limpio y de una limpia conciencia. Tener una vida que no necesita esconder nada, una vida que se puede vivir a la luz del día, una vida que está en la presencia de Dios. Anda delante de mí. Esa es la propuesta que yo he hecho de mi vida. Andar delante del Señor y que todo lo que yo haga, Él pueda honrar al Señor, pueda darle la gloria y el honor que Él se merece. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, porque si no tenemos un corazón limpio, si no nos ejercitamos en el amor, si no tenemos una buena conciencia, nos vamos a desviar de la fe a una vana palabrería. Vamos a hablar del poder de Dios, vamos a hablar que Dios sana, pero no vamos a ver sanidades, no vamos a ver milagros, no vamos a ver las señales, prodigios y milagros que Él ha prometido hacer. Por eso es tiempo, mi hermano, de buscar la santidad, de buscar la limpieza de nuestras manos y de nuestros corazones. Como dice el salmista, Señor, ¿quién entrará al lugar santísimo, al lugar santo para adorar? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no es vanidoso, el que sabe amar. Bendito sea el Señor. Y en esta noche, una cosita que le quiero agregar a este pensamiento es que esta carta, primera y la segunda de Timoteo, están escritas a uno de sus discípulos, al hijo amado, como le dice Pablo, ¿no es cierto? Pero hay otra carta que habíamos hecho referencia, la carta a Tito. Y veíamos estos dos muchachos, dos discípulos de Pablo. A uno lo va a dejar en Éfeso, a Timoteo, y le va a rogar que se quedase en Éfeso y que mandase a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Mientras que a Tito lo va a dejar en Creta, allí en una isla, en el mar Egeo, y le va a decir, como te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Ahí yo veo la iglesia, mis hermanos, todos de vez en cuando estamos buscando la iglesia perfecta, una iglesia que camine como debiera andar, ¿no es cierto? Y todos sabemos que la iglesia perfecta no existe todavía, porque está formada de gente imperfecta como todos nosotros, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Si bien la iglesia no es perfecta en experiencia, porque en posición, recuerde siempre esto, mi hermano, ya Dios ve la iglesia terminada como una obra completa. Y si no lee Apocalipsis, dice que la novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Gloria al nombre del Señor. Una cosa es como Dios ve la iglesia y otra es como nosotros la vemos. Por eso tenemos que pedir la unción, o como el Señor manda allí en Apocalipsis a una de las iglesias, que unja sus ojos con colirio para que pueda ver. Porque, mis hermanos, no es lo que vemos, es lo que es la realidad. Nuestros ojos, dice, alguien dijo que vemos la vida no como es, sino como somos. Por eso necesitamos, mis hermanos, ser conformados a la imagen de Dios para que podamos ver como Dios ve. Nosotros vemos en la vida problemas, dificultades, carencias, obstáculos, oposición muchas veces de carne y hueso, ¿no es cierto? De carne y sangre. Pero Dios no ve así. Dios ve la obra terminada, completa, total. Y por eso, mi hermano, en esta noche te pido, quita los ojos de ti mismo. Quita los ojos de las imposibilidades, de tus debilidades, de tus fracasos. Y pon tus ojos, pon la mirada en Cristo Jesús.
puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe se originó por Él. Él es el autor de la fe, pero también es el consumador, o sea, el que la va a llevar a feliz término. Aquel que la va a perfeccionar en nuestras vidas si nosotros lo dejamos obrar. Acuérdate que la fe es fruto del Espíritu Santo y es el producto de la palabra de Dios cuando es atesorada en nuestros corazones. Tenemos que recibir con mansedumbre la palabra de Dios en nuestros corazones. Ya es tiempo, mi hermano, de dejar de andar luchando y de rendirnos incondicionalmente en las manos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está Tito en la isla de Creta trabajando en la iglesia para corregir lo deficiente. Noten, la iglesia de Creta había sido iniciada por Pablo. Pero fíjense, Pablo, con la autoridad, con los quilates que tenía, con la experiencia, con la unción, con el conocimiento, no había podido completar la obra. Había dejado una iglesia, una congregación incipiente, deficiente, dice, ¿no es cierto? Que corrigieses lo deficiente. Y ahí yo puedo aprender, mis hermanos, que no hay hombre alguno, por más preparado, por más de renombre que sea, que pueda hacer la obra solo. No existe ningún hombre. Todos nosotros necesitamos trabajar unidos, hombro a hombro, codo a codo, ¿no es cierto? Mirando en una misma dirección, con un solo anhelo, que la gloria sea para Dios y que la iglesia del Señor Jesucristo esté completamente equipada, como dice la palabra, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Bendito sea el Señor. Y allí está, dice, en primer lugar, que corrigiese, que estabilizase, que nivelase, ¿no es cierto? Muchas veces la obra medio que está allí inclinada, ¿no es cierto? Acuérdense que somos seres humanos y tenemos la tendencia de irnos para un lado o para el otro. Siempre andamos, ¿no es cierto?, en una actitud de contrarrestar excesos, cuando la realidad es que tenemos no que andar contrarrestando excesos o herejías, sino siguiendo la voz del Maestro, aquel que dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Bendito sea el Señor. Habla, Padre Santo, habla, Espíritu Santo. Tu pueblo está ansioso de recibir palabra tuya. Adelante, Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Bendito sea el Señor. Y así, mis hermanos, en esta noche vamos a arrancar aquí en el verso 12 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo significa aquel que es piadoso, aquel que es reverente, que tiene reverencia a Dios, aquel que ama a Dios, ¿no es cierto? Y por ende, aquel que es honrado por Dios. Dios está queriendo honrar a los que le honran, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y empieza Pablo con una actitud, con palabras que nosotros siempre tendríamos que tener a flor de labios. Y esa palabra es doy gracias. La gratitud, mis hermanos. Aquel que no es agradecido es aquel que no ha probado la gracia de Dios. Es uno sin gracia. Un ingrato es uno sin gracias, que no ha recibido, que no ha gustado de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué, mi hermano? ¿Qué se necesita para poder gustar de la gracia de Dios? En primer lugar, tenemos que reconocer que somos pequeños, que no la sabemos toda, que no lo podemos todo, que somos polvo y al polvo un día volveremos, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Doy gracias. Esa actitud siempre tiene que estar en nuestros corazones, porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Así que, como decía Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, tengamos un corazón agradecido, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Y dice, doy gracias al que me fortaleció.
no dice que me va a fortalecer. No dice que me fortalecerá algún día, que me fortaleció. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando rendiste tu vida a Cristo, Cristo vino a ser morada en tu vida. Y aquel que fortalecía a Pablo, como decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese Cristo está viviendo en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no hemos aprendido a tomar esa fortaleza que viene del Señor, a dejar que Él viva en cada uno de nosotros esa vida de poder. Bendito sea el Señor. Y dice, doy gracias al que me fortaleció. Ahí notamos en primer punto que nadie está capacitado para el ministerio. No es que Pablo estaba ya presto, que ya estaba listo, sino que fue una elección de parte de Dios hacia él. Y así es con nosotros, mi hermano. Dios no hace acepción de personas. Y de hecho, uno de los puntos cúlmines de la reforma de Martín Lutero allá en 1517 fue acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Mientras la iglesia oficial o la iglesia romana propugnaba o exaltaba una casta sacerdotal, vamos a decir así, una aristocracia del clero, ¿no es cierto?, de aquellos religiosos que eran los iluminados, que eran los únicos que podían ministrar en las cosas santas, entre comillas, ¿no es cierto? Pero qué lindo que Lutero sacó a la luz aquella verdad que el hombre había querido ocultar. Cada uno que ha sido redimido por la sangre de Cristo y ha sido lavado de sus pecados y ha reconocido que Jesucristo es el Señor, que ha gozado de la salvación, ha venido a ser un hijo de Dios. Y dice el escritor sagrado que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No ningún seminario, ninguna institución eclesiástica te va a dar semejante habilitación. Solamente Jesucristo, el Señor, cuando viene a morar en cada uno de nosotros, ya Él viene y nos fortalece. Acuérdate que en la voluntad humana, en la capacidad humana, ninguno de nosotros está capacitado para hacer la obra del Señor. Si queremos ser mejores ministros, mejores maestros, mejores pastores, no es pedirle que me haga o que me dé fuerza, sino simplemente que Él sea viviendo en mí, ministrando a través de mi vida en la persona del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, porque me tuvo por fiel, porque me tuvo por digno de confianza. Mi hermano, eso es algo que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Ser personas dignas de confianza. Personas en las que se pueda confiar una tarea, un encargo. Qué difícil que es muchas veces cuando tenemos que dejar un encargo y uno piensa, ¿a quién puedo recomendar? Qué triste que es que muchas veces no sabemos o por ahí recomendamos a alguien y nos hace quedar mal. No fue, no cumplió, dio la palabra que lo iba a hacer y no lo hizo. Y ustedes saben que una de las cualidades de una persona digna de confianza es la puntualidad. Y algo más que tenemos que aprender, mis hermanos, es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dice que lo que es fuera de esto es pecado, dice la Biblia. Tenemos que ser personas de palabra, que cuando decimos lo haré, lo hago, y no ando esquivando el bulto ni buscando razones para excusarme, ¿no es cierto? Entonces, dignos de confianza. ¿Qué palabra para un ministro? Una persona digna de confianza, ¿no es cierto? Y dice, y me tuvo por fiel. Fiel, mis hermanos, es apegado al original. Pero también fiel es aquel que no se desvía en pos de su propio corazón. Una persona fiel es apegada a aquel a quien sirve. Y por lógica, un hombre fiel es apegado a la palabra de Dios. No es un inventor de verdades. No es alguien que a veces decimos, pero esta es mi manera de pensar.
Usted sabe, mi hermano, que mi manera de pensar no va a salvar a nadie. Solamente Cristo salva. Y yo tengo que tener la mente de Cristo, no mi manera de pensar. Por eso, mis hermanos, tenemos que buscar en la iglesia tener la mente de Cristo. Porque no es, pero yo la Biblia la interpreto así, este es mi punto de vista, esta es mi opinión. No, nosotros no estamos llamados para emitir opiniones. Estamos llamados para agradar al Padre, para buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, el deseo de Dios en cuanto a nuestras congregaciones? Para que juntos busquemos la mejor interpretación de la palabra, para que haya consenso en la congregación, ¿no es cierto? Y dice la palabra, teniéndome por fiel y poniéndome en el ministerio. Ministerio, mi hermano, es aquella provisión que Dios le ha dado a una persona para que la administre a favor de sus hermanos. No a provecho propio. El ministerio no es para provecho propio, el ministerio es para provecho, para desarrollo del cuerpo de Cristo, para la capacitación y el perfeccionamiento de nuestros hermanos, para desarrollarlos. Qué lindo que es cuando alguien uno lo ve que crece, ¿no es cierto?, que está creciendo en el conocimiento de la palabra, creciendo en la participación, en la exposición de la palabra y poder compartir las verdades sin desviarse, sin agregarle cosas, ¿no es cierto? Ser fieles. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Note, acuérdese que Pablo no era uno de la calle. Pablo no había sido sacado de la tribuna de un estadio de soccer o de fútbol. Pablo era un fariseo, un religioso estricto, uno formado a los pies de un rabino llamado Gamaliel, un religioso a profundidad, fue miembro del Sanedrín. No era cualquier cosa, pero note con todos los títulos religiosos que tenía Pablo, y acá yo voy a esto, con todo lo observador que era Pablo de la ley. Por si te quedan dudas que la ley no salva al hombre. La ley viene a denunciar, a mostrar, a manifestar el pecado. Porque Pablo, que dice que era el riguroso observador de la ley, pero note las cosas que él va a nombrar ahora. Yo antes era blasfemo. ¿Usted sabe lo que es un blasfemo? Es alguien que ultraja el honor de Dios, que habla mal de la divinidad. Pero ¿cómo? Si Pablo era temeroso de Dios, no hacía nada, por el contrario, él estaba persiguiendo a los cristianos porque los trataba de herejes, porque él decía que, noten esto, mi hermano, Pablo perseguía a los cristianos porque ahora hablaban de que los cristianos, de un tal Jesucristo que era Dios. Dice, una herejía para un judío si hay un solo Dios. Jehová, ¿no es cierto? O Yahweh, o Elohim. Pero Jesucristo, que tenía la deidad, que tenía divinidad, que se dijo hijo de Dios. Y Pablo empezó a perseguir. ¿Se acuerdan? Camino a Damasco va a tener aquel encuentro cuando el Señor se le revela, se le manifiesta y es derribado por tierra y allí en tierra. Y miren qué lindo que es esto que está hablando el Señor. Saulo de Tarso, con todos los títulos, con todos los galones, con todos los laureles que tenía, tuvo que ser derribado en tierra para empezar a conocer al Señor de señores y al Rey de reyes. Él había tenido un conocimiento acerca de Dios a través de la ley, ¿no es cierto? De la Tanaj o de la Torá. Pero al Dios resucitado, al Dios vivo, no lo conocemos a través de un libro. Lo conocemos por revelación, mi hermano. Mi hermano, a veces nosotros queremos que el Señor nos hable. Y en esta noche siento decirte, Dios te habla a través de su Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas. Después nos habló a través de las Escrituras.
Pero dice que en el último tiempo habló por el Hijo. Y el Hijo te habla por el Espíritu Santo, mi hermano. Ahora el Espíritu Santo no te habla con palabras como nosotros entendemos y a veces y estamos tratando de escuchar una palabra. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El lenguaje del Espíritu Santo es la revelación. Él te hace ver, te muestra, te manifiesta, te revela. Acuérdate que no tenemos la capacidad suficiente para entender a Dios. Es como una criaturita, ¿vieron? Cuando uno le está enseñando las primeras palabras a un chico o una escuela, uno le tiene que decir manzana y le tiene que mostrar una manzana, ¿no es cierto? La criatura tiene que ver cosas. Usted habla de un vaso, de un pan y le tiene que mostrar el objeto. Bueno, nosotros estamos aprendiendo, somos como bebés en el camino del Espíritu Santo y necesitamos que Él nos muestre, que nos haga ver, que nos revele, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está Pablo tirado, derribado en tierra con todos los laureles, con todos los títulos, allí lleno de polvo, y allí va a decir, ¿quién eres, Señor? El conocimiento de Dios es para aquellos que están derribados en tierra, para los humildes, para los quebrantados de corazón. No para los altivos, no cuando Pablo o Saulo de Tarso estaba de pie con una lanza para perseguir cristianos. No, el Señor se le reveló cuando estaba en el suelo. Y así nosotros, mi hermano, tenemos que descender para poder conocer al Altísimo. No hay otro más altísimo que el Dios de los cielos. Y nuestro lugar correcto ante el Dios de los cielos es estar en el polvo. Porque del polvo somos, Él nos tomó del polvo. Y un día al polvo volveremos, pero qué lindo que allí el Hijo de Dios va a venir y nos va a levantar para la gloria eterna. Es todo obra del Señor el levantarnos, el exaltar. No es obra humana. Solamente hubo una persona, un personaje que quiso levantarse a sí mismo y fue derribado en tierra, Satanás. Pero nosotros, a medida que nuestra tarea no es exaltarnos, nuestra tarea es humillarnos para que Él nos tome. Acuérdense que Dios, del único lado que sabe tomar cosas, es del suelo. Increíble, increíble. Dios no tiene que extender la mano hacia arriba para encontrar algo. Todo, Dios es tan alto, tan excelso, que siempre está extendiendo la mano hacia abajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y acuérdate, nunca te olvides de que somos polvo. Que si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el soplo del Altísimo, y nunca hubiéramos podido ser nada. Me van siguiendo, pues las mujeres saben que el polvo cuánto molesta. En los muebles, en las casas, ¿no es cierto? Y aquellos que tienen lentes de contacto, ¿no es cierto? El polvo, cuánto le molesta, o los que tienen alergia. Para lo único que sirve el polvo es para molestar. Pero qué lindo que cuando somos en la mano de Dios, somos útiles y nos hace algo. Si somos algo no es por nosotros, sino por quien nos tomó y nos formó con sus propias manos. Bendito sea el Señor. Dice que era blasfemo, perseguidor. Ahora noten una cosa. Él era celoso de Dios. Pero Dios, como la misma Antiguo Testamento, el Shema, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y ahora que vinieran que Jesucristo es Dios también, ¿cómo es esto? Le había salido un competidor, una sucursal a Dios y no entendieron ellos. Y entonces él como buen fariseo, como buen judío, perseguía a aquellos que eran discípulos, seguidores de aquel Jesucristo de Nazaret, ¿no es cierto? Era blasfemo, es alguien que habla contra la deidad, la divinidad. Y noten esto, lo está diciendo Pablo. Repito, un fariseo de fariseo, un judío de pura cepa. Sin embargo, él dice que él era blasfemo.
Blasfemo es hablar en contra de la deidad. Pablo nunca habló en contra de Dios el Padre. Todo lo que Pablo expresó de injuria, de agravio, fue contra Jesucristo, aquel que se decía el Hijo de Dios. Y blasfemia es porque él reconocía que Jesucristo es un ser divino, es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, blasfemo, perseguidor, ya lo dijimos, él se había creído en el deber de perseguir a la iglesia, de exterminar con aquellos herejes, aquellos que se habían desviado del verdadero Dios para él, ¿no es cierto? Y se volvió un perseguidor e injuriador. Un injuriador es aquel que no va a tener ningún recabo o no va a tener ninguna vergüenza, vamos a decir así, de que ningún escrúpulo en atacar, aún si hay que decir mentiras, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para salir adelante con su causa. Ahora note, era un hombre religioso, un hombre observador de la ley, pero mire cómo era, ¿no es cierto? Injuriador, mas fui recibido a misericordia. Dios no te recibe por los títulos. A Dios no lo recibió a Saulo de Tarso porque había sido discípulo de Gamaliel. No le mostró el diploma que Gamaliel le había dado, ¿no es cierto? No le mostró las credenciales del Sanedrín y las cartas del sacerdote, del sumo sacerdote, sino que dice que fue recibido a misericordia. La misericordia de Dios es lo que le permite a Dios aceptarnos. No hay otra cosa, mi hermano, en nosotros que pueda mover el corazón de Dios, sino su misericordia. Gloria al nombre del Señor. Y dice, porque lo hice por ignorancia. Las muchas letras, la mucha Sagrada Escritura, no lo habían sacado de la ignorancia. Dice, pero ¿cómo, hermano? Si dice que las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para hacer al hombre sabio, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, mi hermano, pero Biblia, cuando es tomada, es aprendida con el Espíritu Santo. La letra sola mata. Vos podés estudiar todo lo que quieras de Biblia, pero sin la iluminación del Espíritu Santo, es letra que te mata, que no te da vida. ¿Me va siguiendo? Hay que tener mucho, mucho cuidado, mi hermano. Y dice la palabra, y en ignorancia y en incredulidad. Noten esto, la ignorancia te lleva a la incredulidad. Y acá podemos ver una cosa, ¿ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Vos podés tener mucho de ley, mucho de Antiguo Testamento, pero si no tenés la revelación de Jesucristo que vino en el Nuevo Testamento, estás frito, estás sonado. ¿Me va siguiendo? Y acá hago un alto para expresar esto. Mi hermano, el Nuevo Testamento, aquellos 27, llamale libros, ¿no es cierto?, que componen el Nuevo Testamento, y es notable, mi hermano, que el Nuevo Testamento, nosotros con los católicos tenemos problemas con el Antiguo Testamento. Acuérdense, nosotros los evangélicos, cristianos, tenemos 39 libros que creemos que son divinamente inspirados por Dios. Mientras que los católicos tienen más libros, 46, ¿no es cierto? Que hacen un total de 73 libros, mientras que nosotros tenemos 66. Y por más que los católicos digan que Martín Lutero le sacó 7 libros a la Biblia, nosotros decimos, no, Señor, la Biblia no la formó ningún hombre. La Iglesia solamente reconoció los libros que el Espíritu Santo había escrito, inspirado, ¿no es cierto? Ningún hombre escribió la Biblia, ningún hombre es autor de la Biblia. Fueron hombres que fueron movidos por Dios para recibir esa palabra que era inspirada y que hoy tenemos como la Sagrada y Santa Biblia, ¿no es cierto? Y decía, el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros.
Ustedes saben, mis hermanos, que tiene 4 libros que son biografía, ¿no es cierto? Los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son biografías de quién, a quién presentan los evangelios. La persona de Jesucristo. ¿Me van siguiendo? O sea que los evangelios, ¿qué son? Es la presentación del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. 4 libros, 4 evangelios, la presentación del Señor Jesucristo. Y después tenemos el libro de los Hechos, que es la historia de cómo el evangelio, esta buena noticia de la biografía, la vida de Jesucristo, va a ser divulgada, expandida por toda Judea, Israel, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio se va a expandir. El Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, es la narración de cómo el evangelio, de cómo la iglesia se va a ir expandiendo por todo el entorno del mundo conocido en aquel tiempo, y vemos que el poder de la iglesia era el Espíritu Santo. Recibiréis poder, le dijo el Señor allí en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8. No salgan a la obra, noten esto que importante. Ellos habían recibido la revelación de la persona de Jesucristo, 4 evangelios. Un evangelio para los judíos, el Mateo, un evangelio para los romanos, Marcos, un evangelio para los griegos, para el mundo de la filosofía y todo lo demás, Lucas, y un evangelio universal, Juan, ¿no es cierto?, que presenta la deidad, la divinidad de Jesucristo. Pero le dice el Señor, miren, ustedes tienen los 4 evangelios, saben de Jesucristo, pero falta una cosa: no salgan todavía a la obra, esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos. Allí sí van a estar calificados. Como acá, mis hermanos, cuando te llaman la corte, ¿no es cierto?, a lo que le conocemos como el jury duty. Entonces, ¿qué pasa? De la corte te convocan, pero tenés que ser ciudadano de los Estados Unidos de América para poder desempeñar esta función, esta tarea. ¿No es cierto? Y allí estaban también el día cuando el Señor les dijo, recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo. Entonces podrían ser testigos, entonces estarían graduados, entonces estarían capacitados para la obra. Y ahí continúa el libro de los Hechos y nos muestra cómo se divulgó la iglesia, cómo se esparció la iglesia, el Evangelio de Jesucristo. Pero después, mis hermanos, empiezan lo que conocemos como las epístolas o las cartas, ¿no es cierto? Que son, ¿qué cosas son las cartas? Decíamos que los evangelios son la biografía, la presentación de Jesucristo. El libro de los Hechos, que es un libro histórico, nos narra de cómo la fe, el evangelio se divulgó, se difundió por toda aquella tierra. Y ahora las cartas, las epístolas, ¿qué son? Son las instrucciones que dieron los apóstoles para edificar la iglesia, para establecer, para fundar, para fortalecer, para equipar la iglesia. Por eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que enseñamos. A veces tomamos algo del Evangelio y decimos, esta es doctrina que hay que practicar. Yo te digo una cosa, mi hermano. Para que algo sea doctrina y pueda ser enseñada, tiene que estar en el Antiguo Testamento y tener su correspondencia en el Nuevo Testamento. La tiene que haber mencionado Jesucristo, pero también la tienen que haber enseñado los apóstoles. Y por lógica, practicado la iglesia para que nosotros, porque a veces decimos, ve que hicieron los discípulos. Me pongo, por ejemplo, dice que la gente llevaban los delantales de Pablo y los llevaban a los enfermos para que y eran sanados. Eso no podemos empezar a practicarlo como una doctrina. ¿Por qué? Porque primero que no hay correspondencia en el Antiguo Testamento, segundo no lo enseñó Jesús, y tercero, los apóstoles no lo enseñaron en las cartas.
¿Me van siguiendo? La doctrina de la iglesia está contenida en las cartas, en las epístolas. ¿Saben por qué, mi hermano? Tengamos mucho cuidado, porque hay una desviación en la que podemos incurrir. Y es, por ejemplo, que decimos, si lo dijo Jesús, terminó todo, ya no hay más que hablar. Y ustedes dicen, amén, gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Tengamos cuidado, tenemos que ser sabios. ¿Sabes por qué? Porque si vas y con estos grupos LGBTQ y homosexuales y todo lo demás, lo primero que te van a decir, que todo el ataque que la Biblia habla en contra de los homosexuales fue porque era Pablo, que era un iracundo, un irascible, un machista, que era un homófobo. Pero que Jesús nunca condenó a los homosexuales. Por eso hay que tener mucho cuidado, mi hermano, y es cierto, usted no puede encontrar una sola vez que Jesús hablara del homosexualismo. ¿Me va siguiendo? Es más, parece que por ahí Jesús era blando, porque prostitutas las perdonó y formaron parte de sus seguidores, como María Magdalena. La doctrina cristiana tiene que estar afirmada, fundamentada en los apóstoles. ¿Me va siguiendo? En las enseñanzas apostólicas. Y allí sí, mi hermano, podemos decir con seguridad que el homosexualismo, que la sodomía es pecado. ¿Me van siguiendo? Porque Jesús dijo que enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado. Y allí los discípulos vinieron y no es decir, pero Jesús no lo dijo, entonces dejamos de lado a los apóstoles. No, Señor, tengamos cuidado. Porque si no hubiera sido por los apóstoles, nosotros no hubiéramos podido creer. Acuérdense que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. La piedra sobre la que está fundada es Jesucristo, pero el cimiento son los apóstoles. Fundamento apostólico, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Me van siguiendo? Es muy, muy, muy importante, mi hermano, que tengamos en claro esto. Entonces dice, volviendo allí al capítulo 1, verso 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia fue más abundante, el favor inmerecido de Dios. La buena voluntad de Dios fue mucho más abundante con la fe. Mi hermano, si no hay fe en nuestro corazón, si no fuera por la fe, no podríamos experimentar la gracia de Dios en plenitud. Podríamos gozar los favores indirectos o directos de la gracia de Dios, pero no creceríamos en la gracia sin la fe. Y dice la palabra, y el amor que es en Cristo Jesús. Es fundamental, mi hermano, que la base del ministerio cristiano, de la iglesia cristiana, sea el amor. Porque Pablo, con todo lo religioso que era cuando era Saulo de Tarso, con toda la Biblia que tenía, era un injuriador, un blasfemo y un perseguidor. Alguien que torturaba, que perseguía, que maltrataba. Incluso aplaudía cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado. El celo religioso no honra a Dios. Tenemos que tener celo, pero con conocimiento, conciencia, que da la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo? Y entonces dice que es el amor que es en Cristo Jesús. La iglesia no puede amor, no puede tener gracia, no puede tener fe, si no es en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros queremos andar en la ley, de la gracia hemos caído, nos hemos desligado de Cristo. Nosotros tenemos que estar unidos eternamente a Cristo y Cristo en nosotros, ser uno con Él, permanecer en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mis hermanos, cuando tenés este conocimiento, no vas a andar con el dedo acusador señalando los pecadores que se arrepientan. Si yo soy el primero, decía Pablo, ¿no es cierto? De los cuales yo soy el primero, pero noten esto. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia.
Gloria al nombre del Señor. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Tu vida, mi hermano, es la invitación que tiene Jesucristo extendida para aquellos que aún no le conocen. Deja que tu vida sea moldeada por Cristo. Créele a Cristo, tener fe en Jesucristo. Obedecele, rendí tu vida a Él, para que Él pueda alcanzar a aquellos que todavía tienen que ser alcanzados. Pero va a ser a través de tu vida que Él va a hacer el cometido. Dice, como decía Pablo, estando Cristo en nosotros, reconciliando al mundo con Él, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, para creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos. Noten qué doxología. Qué lindo que sería que la iglesia, cada vez que se reúne o al finalizar uno de nuestros servicios, pudiéramos dar esta palabra. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea, por toda la eternidad. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Acá hay que hacer algo, mi hermano. Habla de que Timoteo había sido llamado al ministerio mediante profecías de los ministros, ¿no es cierto?, del presbiterio. Ahora, mi hermano, están aquellos que dicen que las profecías, ¿no es cierto?, cesaron, siguiendo 1 Corintios 13, que dice que cesarán las lenguas, cesará la profecía, ¿no es cierto?, pero que el amor nunca deja de ser. Pero dice también que la ciencia dejaría de ser, ¿no es cierto? Y entonces yo veo que la ciencia sigue cada vez avanzando más y más, ¿no es cierto? O sea que, ¿de dónde sacamos que cesarían los dones espirituales? Y alguien dice, no, porque ya la Biblia fue escrita, ya no hay más profecía, porque la profecía era para escribir la Biblia. Mi hermano, no. Si bien es cierto que dice que la palabra profética más segura es la Biblia, ¿no es cierto? Pero la Biblia es dada para medir las profecías. Mi hermano, Dios todavía sigue hablando. Lo vamos a ver en el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando estaban dice, había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Ahora, noten una cosa, ustedes se piensan que Dios cambia un poco como los gobiernos de ahora, que hoy te dicen una cosa, aranceles 25%, aranceles 50%, tarifa y qué sé yo. No, Dios no es así. El plan de Dios es eterno, es desde antes de la fundación del mundo y se llevará a cabo hasta después que el mundo haya dejado de existir. Es el único que no tiene sombra de variación. Él es perfecto, el único digno de ser adorado. Se llama nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es cuento. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que se hicieron conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, por ellas milites, por ellas la buena milicia. Dios siempre, toda profecía, mi hermano, no es para guiar, no es para darte revelación de tu futuro, ni de quién te tenés que casar, no. La verdadera profecía es para animar, para consolar y para edificar. Ustedes se piensan que si las profecías hubieran cesado, no estarían esas claras directivas allí en las cartas de Pablo a los Corintios. No, mi hermano, seamos maduros en cuanto al conocimiento de la verdad. ¿Me van siguiendo? Acuérdense, mi hermano, la palabra de Dios, la profecía verdadera, es para confirmar lo que Dios te dice en tu palabra. Lo ideal sería que no tuvieras que tener profeta porque vos tenés una comunión íntima con el Señor. Pero no siempre andamos ahí y por ahí necesitamos que alguien nos dé una palabra, ¿no es cierto? Ahora noten, no es que tenemos que andar buscando palabras. Dios te va a mandar una palabra cuando menos lo esperás. Me va siguiendo, así que no ande buscando profeta, ni menos adivino, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado ahora que toqué el tema de profecía, uno de los temas que me atrapan a veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ¿cuándo hay un falso profeta?
Y dice, miren, cuando un profeta te anunciare una cosa y no se cumpliere, ese es un falso profeta. Ahí no hay ninguna duda, debía morir apedreado. Pero ¿qué pasa? Hay otro pasaje en la Biblia cuando Dios nos dice, cuando se levantare profeta entre vosotros y anunciare y se cumpliere, ojo, y se cumpliere lo que dijo tal profeta, pero que os dijere, vayamos y sirvamos a otros dioses. ¿Me va siguiendo? Una profecía falsa es una profecía que no se cumple, una profecía falsa es una profecía que se cumple, pero con un destino, un propósito, que es desviarte de la sincera devoción a Dios. Desviarte a un evangelio de ricos y famosos, a un evangelio donde la carne es exaltada, donde el yo es exaltado, donde tener plata en el bolsillo es como gozar del favor de Dios. No. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te dijo, teniendo sustento y abrigo, ya date por satisfecho. Pero Señor, sería bueno un poquito de unos billetes. No, si tenés comida y abrigo y un techito donde cubrirte, ya estás contento. Si viene más, gloria a Dios. Si no viene, gloria a Dios. Pero que no sea el andar persiguiendo la riqueza. Porque dice que el que se desvía, el que quiera hacerse rico, será padecido por diversos dolores, traspasado por diversos dolores. Dice la palabra, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Ves que es importante, mi hermano? Todo lo que hagamos tiene que ser hecho con fe y con buena conciencia. No como dicen los gauchos en mi tierra con el facón o con el cuchillo bajo el poncho, ¿no es cierto? Escondiendo otras intenciones. Mostramos una cosa, pero después buscamos otra, ¿no es cierto? Nuestros intereses están ocultos. No, dice la palabra del Señor, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron desechando, noten, desechando la fe y la buena conciencia, naufragaron algunos. Ahora noten esto, un poco duro, ¿no es cierto? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Noten lo que es la autoridad de un apóstol. Mi hermano, hoy que hay tantos charlatanes, tantos mentirosos mercaderes de la fe, tantos engañadores, que lo único que buscan es la lana de las ovejas. Ustedes saben que en México lana le dicen a la plata, pero literalmente buscan a las ovejas por la lana, ¿no es cierto? Es tiempo que se ha restaurado el ministerio apostólico, la autoridad apostólica, como habla Pablo, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y viene a mi memoria un caso que tuvo Pablo que tratar allí en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerda uno de los hermanitos que andaba en una aberración sexual, ¿no es cierto? Que se acostaba con la esposa de su padre. Espero que no haya sido su mamá. Pero noten, también ese hombre va a ser juzgado, y dice, y que fuere entregado a Satanás para que el cuerpo sea destruido a fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Mi hermano, hoy más que nunca se necesita ver una iglesia con la autoridad apostólica. Tenemos que buscar a Dios en humildad, en arrepentimiento, dejando de lado nuestras ideas de qué es lo que es la iglesia, volver a la sencillez de la palabra de Dios, o como el Señor le dijo a Moisés, que edificara conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Hermanos, tenemos el modelo que es acá en la Biblia. Y hoy por hoy, mis hermanos, me llama la atención, hablo con más y más gente, y hay mucha gente que dice que tiene conflicto con el formato de la iglesia, que hemos caído en programas
que ya parecemos las iglesias católicas, que vamos a la iglesia y ya sabemos cómo empieza, cómo va a seguir, ¿no es cierto? Lo único que a veces no sabemos cuándo va a terminar, ¿no es cierto? Pero ya estamos en una mecánica ahí fría, ¿no es cierto? A veces hasta aburrida. Necesitamos que haya un soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, tomar conciencia de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Porque si no, mis hermanos, muchas veces vamos a ver situaciones dolorosas, situaciones de blasfemia, situaciones de depravación, aún en medio de las congregaciones, como vimos en la iglesia de Corinto. Y mis hermanos, ya para preparar el terreno para el tiempo del jueves que viene, y que vamos a empezar a estudiar el capítulo 2, es el ministerio de oración de la iglesia. En primer lugar, vimos el ministerio de una iglesia que enseña, que no tenía que enseñar falsas doctrinas, que no tenía que irse a fábulas y genealogías interminables, sino que enseñara la palabra pura, conforme ha sido recibida por el Espíritu Santo, y que siempre va a llevar a un amor nacido de un corazón limpio, y que te lleva a tener una buena conciencia y de una fe no fingida, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Después vimos cómo es el ministerio correcto allí en el ejemplo de Pablo. Pero ahora el jueves que viene, si Dios lo permite, vamos a ver el ministerio de oración de la iglesia. Por lo tanto, te invito, y mientras te doy gracias por este tiempo, que el Señor te bendiga y que podamos perseverar en la fe, porque Cristo viene pronto. Amén.